Escocia clasifica a la primera categoría de esta Nations League y en este video analizamos todo lo sucedido en la fecha FIFA. Bueno, y acá estamos con Paul para su primer video, en donde, vamos a estar analizando un poco lo sucedido en este partido de Escocia con Ucrania, en el último partido de esta fecha FIFA de Nations League, y también, hacer algún poco de balance, ¿no? Con respecto a lo sucedido en esta fecha FIFA, cómo viene esta selección, un logro muy importante que es el que está consiguiendo, pudiendo ir a la máxima categoría de esta Nations League, que es una competición que tiene pocas ediciones, creo que esta es la tercera, y hoy también estaba escuchando el dato de que es verdad que Escocia ya ha estado en 3 de las 4 divisiones que tiene, porque arranca allá en la primera edición en la C y después fue ascendiendo. Así que va a estar en la próxima edición en la A, no como Inglaterra, que va a estar en la segunda división porque ha descendido. Y siempre está bueno mencionarlo. Bueno, pero antes que nada, vamos a saludar a Paul. ¿Cómo andas, Paul? ¿Todo bien? Yo estoy muy bien, muy feliz de que Escocia haya podido subir a la Liga A. Y bueno, los escoceses estarán también muy contentos que mientras ellos suben a la A, Inglaterra se va a la B. Sí, hoy publicamos algunos videitos de hinchas escoceses en Cracovia, en Polonia, que hacían referencia a la noche que estaban viviendo con respecto a la selección escocesa, con este partido internacional, pero también recordando el descenso de Inglaterra, que siempre es bienvenido. Pero vamos arrancando con este video que corresponde arrancar con la formación que plantó Steve Clarke en cancha, con muchas sorpresas, otras no tanto, porque eran lesiones o suspensiones que ya conocíamos, como por ejemplo la de Tierney, la baja de Tierney, de McKenna por lesión, Scott McTominay por suspensión por límite de amarillas. Esas 3 me parece que uno entiende que obviamente se dieran esas bajas, pero había otras que sí sorprendieron bastante, y yo entiendo que es por el planteamiento táctico de nuestro querido astutísimo Steve Clarke, en donde también tuvimos bajas muy sensibles como la de Armstrong, ayúdame, Armstrong, la de también Christie y de, el cambio que hicieron nuevamente en punta, ¿no? Que volvió a salir ahora en cancha Che Adams, como había sido en el primer partido, en lugar de Dykes, que terminó entrando en el segundo tiempo. Primeras sensaciones para vos, Paul, sobre este planteo o estas modificaciones. ¿Hay alguna que para vos no tendría que haberse dado? Yo entiendo bastante todas las modificaciones que ha hecho Steve Clarke para este partido. Yo las entiendo perfectamente porque hay muchos jugadores con los que no ha podido contar en este partido. Los hemos mencionado antes. Y son entendibles. El cambio en punta, que se estuvo hablando ayer de que podría no jugar ni Che Adams ni Lyndon Dykes por un posible problema digestivo. Tendría que revisar un poco más a dónde van a comer los muchachos, si estuvieron en duda. Información exclusiva del Expreso Escocés, ahí por vía de Seba Ungarelli, que siempre nos da info. Pero antes de seguir con el análisis y tu opinión, y la mía también obviamente, leamos la formación rápidamente, que fue con un 4-4-2, por más que sorprenda, o un 4-4-1-1, pero por ahí anduvo la formación o el sistema táctico. Gordon fue al arco, línea de 4 en el fondo, se repite la línea de 4 en los 3 partidos de este parón FIFA, con Taylor en el lateral izquierdo, Aaron Hickey en el lateral derecho. Los 2 centrales fueron Jack Hendry y Ryan Porteous, que hacía su debut en la selección mayor, así como una felicitación para el muchacho de los Hibs, que no estará muy de acuerdo con la camiseta que está portando Paul, pero que esta temporada lo está haciendo muy bien y es justificado que esté allí. Y después, la línea del medio fue compuesta por McLean por banda izquierda, aunque sorprenda mucho, sí, jugó de volante por izquierda, un jugador que es más que nada un volante central. Después por el mediocampo en el sector derecho, Ryan Fraser. El doble 5 fue compuesto por Ryan Jack y Callum McGregor. Ahí los 2 mediocampistas del Old Firm se juntaron para jugar este partido. Y en punta estuvo más de media punta obviamente el Pavo McGinn,
pero también en muchos momentos se lo veía posicionado de delantero en una doble punta con el revolucionario del gol Che Adams. Opiniones, Paul, bueno, si quieres completarme lo que me venía diciendo antes, pero claramente hay muchas sorpresas que nos plantea el astutísimo Clark, ¿no? Sí, sí, bueno, como siempre, Steve Clark haciendo de las suyas, sorprendiendo, pero bueno, entiendo, como había mencionado antes, entiendo el cierto cambio de planteo un poco también, porque la situación es distinta, porque te faltan muchos jugadores y creo que fue pues ciertamente un poquito más conservador en este partido que en los otros dos, porque con este ya le valía solo con el empate, claro, que lo sacó, un empate a 0, y ya con ese empate ya podía ascender. Mirá, llegaron mensajes al Expreso Escocés en redes sociales diciendo un poco más viejo amarrete, este viejo no cambia nunca más. Después muchas quejas también con respecto, que yo ahí comparto, la de Ryan Christie, que haya salido. Después el resto las puedo entender, ¿no? Que salga Armstrong, Paul Fraser, lo puedo entender. Después el mediocampo no tenías mucha opción. Me parece que haya entrado Ryan Jack, que es un jugador que por más que esta temporada anda un poco jugando poco, porque a veces más rotación, no tan titular como el año pasado. Hay cambios que los puedo entender. Ahora lo de McLean, del volante izquierdo, entiendo que era un poco para frenar el sector derecho de Ucrania, que tenía Timchuk o algo así, pero tampoco que Cafú, ¿no? O sea, entonces me parece que podría haber sido un poco más no sé, ofensivo en ese sentido y poner a Christie en lugar de McLean, pero a ver, el resultado le salió. Esto es muy resultadista, ¿no? Si te sale bien nadie dice nada, pero si te sale mal te pegan todo. Acá me parece que hay que destacarlo porque le salió bien, pero fue el partido muy amarrete del equipo. Ahora pasaremos a analizar lo que sucedió y ya voy dejando algunas pistas, pero si no era por Gordon, este partido lo perdés. Entonces no sé qué tanta astucia tuvo Clark en el planteo táctico, pero bueno, no sé qué opinas vos. Sí, bueno, pero o sea, entiendo ese que fue muy agarrado, que se intentó, bueno, intentó plantar un autobús frente a la portería y que no pasara nadie, pero al final le funcionó porque tenía a un Craig Gordon en perfectísimo estado de forma que lo paraba todo. Yo vi algunos fallos de los centrales, de Porteous y Hendry, que a veces pues dejaban en situaciones un poco comprometidas a Gordon, pero que Gordon al final pudo salvar todo. Y ahí yo te tomo, por ahí me estoy salteando porque eso fue algo que pasó en el segundo tiempo, pero en muchos momentos se veía a Clark también pidiendo un equipo más compacto, muchas veces estaba muy estirado y eso hacía que le coma la espalda a los mediocampistas y los centrales estén un poco regalados, por así decirlo. A mí me gustó el partido de Porteous, me parece que cumplió al menos con la vara que traía McKenna, ¿no? Una vara bastante modesta, pero creo que el tema también fue con Taylor en el lateral, muchas veces le comieron la espalda. De hecho hay una jugada muy peligrosa en el primer tiempo, que una pelota filtrada que mete Yarmolenko, que hay un mano a mano que tiene el delantero Dovik, el delantero de Ucrania, que o sea, define un poco mal, pero también achica muy bien Gordon y a ti tapa muy bien. Entonces, y así hubo varios remates, ¿no? Y jugadas claras que tuvo Ucrania que un poco las permitió Escocia porque estaba bastante mal parado. Entonces, por eso digo que te sale el resultado, Escocia asciende, pero me parece que también corresponde ser crítico con un funcionamiento que fue muchísimo mejor en partidos anteriores, ¿no? Porque eso, criticar por ahí lo que pasó en este partido, que jugás, él dijo en conferencia de prensa, vamos a ir por la victoria, pero después el planteo táctico quizá es un poco distinto. Sí. Pero digo, los partidos anteriores hubo momentos donde se jugó muy bien. El primer partido con Ucrania, Escocia juega muy bien, gana muy bien y muy merecidamente ese partido. En el segundo contra Irlanda, bueno, el primer tiempo fue un poco complicado, no se crearon muchas jugadas, pero en el segundo tiempo sí, fue un equipo muy dominador y creó situaciones muy claras. Pero en este partido no pasó de eso. Para hacer un balance más o menos general, Escocia no pierde gracias a Gordon. No me voy a poner a contar todas las claras que tuvo, pero bueno, hay una también en el minuto 7 que le come la espalda a Taylor
y que ahí no se ve a McLean, que supuestamente estaba para defender, no se lo ve marcando a Yarmolenko, que aparece solo, y si hubiera puesto bien el pie, eso era gol. Entonces, Sí. no sé qué opinas vos, pero tuvo muchísimas situaciones claras en el primer tiempo y sobre todo en el segundo tiempo, Ucrania. También en el segundo tiempo hubo muchas situaciones ofensivas del equipo ucraniano, que tuvo muchos durante todo el partido y que las salvó todas Gordon, que bueno, que hizo pues un excelente partido. Bueno, para mí, pues el mejor de la selección en el día de hoy. Sí, sin duda, Y, sin duda. y también, bueno, contarte una pequeña historia de Gordon, que el otro día, cuando se jugó contra el partido contra Irlanda, la noche anterior no pudo dormir apenas porque había tenido pues un hijo. Familia. Sí, tuvo familia y así todo, sin dormir, fue a jugar el partido contra Irlanda, en donde también fue, sobre todo en ese primer tiempo, fue muy importante. Así que sí, un grande Gordon que, bueno, a sus 40 años sigue siendo fundamental en esta selección y es una pieza muy importante para lograr este ascenso. Después, para completar el primer tiempo, bueno, hubo una jugada también con una supuesta mano que cobra un penal para Escocia el árbitro, pero después el VAR lo llama y lo hace anular porque le había pegado la cara al jugador ucraniano que era Stepanenko, si no me equivoco. Y después también hay otra jugada polémica con un planchazo a Aaron Hickey en el que el árbitro saca solamente amarilla. Me parece que al menos debería haberla revisado en el VAR, pero bueno, porque encima le avisan de arriba que le tenía que sacar amarilla, porque no la saca en el momento ni cobra falta en el momento. Fue medio raro el comportamiento del árbitro ahí y del VAR, pero bueno, ya a mí yo estoy mareado cómo se maneja el VAR con los árbitros porque hacen marcha y contramarcha todo el tiempo con el reglamento y la implementación del reglamento. Ese fue un poco el primer tiempo, muchísimo mejor Ucrania, y en el segundo tiempo Sí. también fue una totalidad de Ucrania, donde dominó, donde arranca el partido ya los primeros 5 minutos del segundo tiempo con una Ucrania que ya tiene 2 remates desde casi el borde del área y que Gordon salva. Después ya vienen los cambios, hizo 3 cambios de una, puso a Kingsley, que había sido convocado en estos últimos días a la selección por la baja de McKenna, entró también, ahí entra Christie, entra Armstrong, ¿no? Los jugadores que sobre todo Christie, que se pedía que hubiesen jugado de titular, y salen Taylor, sale Jack y Fraser. Así que bueno, ahí refrescó bastante el mediocampo, porque estaba muy, muy cansado. Ahí lo tira McLean al centro del campo en el lugar de Jack, y por la banda izquierda lo deja a Christie. Y si querés, ya vamos con el tramo final del partido, Sí. que vos sé que lo viste más. No hubo mucho, pero una dominación absoluta de Ucrania, me parece. También, sí. Sí, el partido fue mayoritariamente dominado por Ucrania. Escocia tuvo ciertos momentos en los que pudo generar un poco de peligro, pero nunca llegó a definir ni a imponerse en el partido como había hecho en otras ocasiones. Sí. Después, bueno, entró en el minuto 78, 79, entra Dykes por Adams, y después ya en el último minuto, o los últimos minutos, Ralston por Hickey, ¿no? Para poner un poco de pierna fresca en ese final de partido, en donde Ucrania asedió a Escocia, no con demasiada claridad, porque muchas veces eran remates que eran tapados tranquilamente por los defensores, pero bueno, Escocia estuvo muy retrasada en el campo en casi la totalidad del partido, algo bastante arriesgado, y ya yendo un poco a las conclusiones de este parón FIFA, creo que obviamente el balance es positivo porque Escocia asciende, consigue 7 puntos de 9. Yo había dicho en la previa, en YouTube, dije, tiene que sacar 7 de 9, pero así igual no me quiero tirar flores porque también dije que empatábamos con Ucrania de local pero bueno, una buena y una mala. Pero sacó 7 puntos, logra ascender y dejando actuaciones muy positivas y otras que quizás dejan algunas dudas, ¿no? Me parece que hoy vi un retroceso, le doy la derecha en el sentido de que tenía muchas bajas, ¿no? En ese sentido le doy la derecha porque se te bajan jugadores clave, como, bueno, McKenna, que era un jugador clave porque estaba siendo titular, McTominay, Tierney también, y así todo, bueno, ante estas bajas decidió buscar una formación un poco más conservadora, Sí.
aunque hizo algunos cambios polémicos, como la salida de Christie, ¿no? Sí, pero yo creo que lo importante es que a pesar del retroceso, el resultado le sale bien, cosa que pues no siempre pues, puede ocurrir. Este partido podría haber acabado mal, pero la cuestión aquí es que el resultado acaba bien. Y creo que eso es, bueno, en este partido, sobre todo de la forma que lo plantea Clark, lo importante es que salga bien. Lo importante no era dominar el partido ni nada, lo importante era sacar el resultado que era suficiente para ascender. Y no como en otros partidos, como el de Irlanda en la primera parte se le complica mucho la creación de juego, pero la segunda se juega muy bien. Y contra Ucrania en el primer partido también juega muy bien. Y creo que es importante que esta selección sepa tener sus momentos, porque creo que esta selección, a pesar de que quizá podría ser una selección dominante todo el rato, sabe tener sus momentos y Clark pues sabe cuál es el momento para sacar un resultado y cuál es el momento para intentar jugar bien, cosa que pues se había visto bastante poco con Clark, esto de jugar bonito y bien, pero en este partido, a pesar del retroceso, lo importante creo que es que saca el resultado, cosa que, pues, por ejemplo, en el playoff del Mundial no sacó el resultado. No, bueno, ahí son situaciones, por eso digo, son situaciones o partidos clave en donde, bueno, ahí se espera que dé ese salto Clark, o hoy podría haber sido, porque hoy, mira, tengo el dato acá de los expected goals. 1.78 de Ucrania, 0.54 de Escocia. O sea, Ucrania debería haber ganado 2-0, 2-1. Según esta estadística, ¿no? Que bueno, la estadística hay uno que son la aman y otro la detestan. A mí me parece, son datos interesantes porque te grafican lo que fue el partido. 12, bueno, después 12 tiros al arco en total, 3 al arco en particular de Ucrania. Y Escocia no tuvo remates dentro del arco, dentro de los 3 palos. Y sí 8 en general, porque hubo muchos remates que fueron afuera. Pero digo, después la posesión, 54% terminó siendo de Ucrania y 46% de Escocia, a pesar que el primer tiempo había tenido un poquito más la pelota, después el porcentaje se fue más para el lado de Ucrania. Entonces, bueno, para dejar un poco también un balance completo con las cosas positivas, las negativas, hoy podría, según estos datos, basándote en el expected goal, podrías haber perdido este partido y estaríamos diciendo, bueno, otra vez Escocia cuando tiene que dar el paso no lo da. Hoy sí lo dio. El resultado se lo lleva. Sí. Así que bueno, eso hay que darle la derecha, como decías vos, hay que felicitar al equipo, a Clark, y bueno, también mencionar a la gente de que ahora clasifica o va a tener también la posibilidad, una vía más de clasificación para la Eurocopa del 2024 con esos playoffs. Así que bueno, también había visto hoy en un video si llega a clasificar a la Eurocopa, entra en vez en el segundo bombo, o sea, como segundo detrás del cabeza de serie. Así que bueno, son cosas que son importantes porque hacen que Escocia esté en la primera plana del fútbol europeo y mundial. Así que bueno, son buenas noticias, hay que festejar. Me imagino como la gente, los escoceses que ahora festejaban ahí en Cracovia, que se jugaba el partido ahí en Polonia. Bueno, nosotros también tenemos que festejar y bueno, no queríamos no traer este video para ustedes contándole un poco las impresiones de este partido y también de la fecha FIFA en general. Así que bueno, sin mucho más que decir, gracias por sumarte, primer video que se suma Paul acá al canal, así que felicítenlo en comentarios. Justamente eso, dejen el like, la suscripción, activen la campanita. Si quieren dejar un super gracias, un super thanks, también pueden hacerlo porque está la opción ahí abajo para dejar donaciones en videos. Y dejen en comentarios también sus opiniones sobre la selección, si les parece bien los cambios que hizo Clark, si no, si tendría que haber puesto otro 11. Bueno, todo lo que ustedes quieran. Gracias, Paul, por sumarte. Lo hiciste bárbaro, ¿eh? De nada, muchas gracias a ti por dejarme estar en mi primer vídeo, mi debut en vídeo. Y bueno, hasta aquí pues el análisis que hemos hecho sobre el partido y sobre pues esta fecha donde Escocia
ha jugado 2 veces contra Ucrania y ha también jugado contra Irlanda, ganando 2 de los partidos y empatando el otro. Que la gente se deje un like en felicitación Sí, a Paul. también. Así que bueno, gente, les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo video. Chao.